Si hay un tema que acapara la atención, Débora, tiene que ver con la muerte de Graciela Dieser, la mamá de Natalia Fraticelli, la chica que apareció muerta en su casa en el año 2000. Sus padres estuvieron condenados por ese crimen, luego la justicia determinó que había sido un suicidio y luego de 6 años de cárcel, tanto el padre como la madre quedaron en libertad. Ayer la madre apareció muerta en su departamento de la ciudad de Rafaela y dejó 4 cartas. Tenemos nuestro enviado especial en Rafaela. Paulo, ¿cómo estás? Paulo Cablan, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlos. En Rafaela, en la puerta de la casa del departamento, el edificio de la tragedia, donde Graciela Dieser se quitó la vida ayer. Todavía el juez no ha recalificado, no lo ha calificado al hecho, todavía es una averiguación de causales de muerte, pero es por una cuestión de tiempo, ¿no? Falta el informe toxicológico, histopatológico, estudios complementarios, pero no hay dudas. Dejó 4 cartas, estaba enferma Graciela y estaba muy angustiada y cada vez más por la desaparición de su hija. Allá en el año 2000, en mayo de 2000. Recordemos que estuvo más de 6 años detenida, condenada a perpetua por el homicidio y después se determinó, según la justicia, que fue un suicidio. Hoy se hizo un pequeño velatorio durante la madrugada. Estuvo en horas de la madrugada un muy breve tiempo el doctor Fraticelli, de acuerdo a la información que tenemos. Quien estuvo toda la madrugada fue su hijo Franco. Yo ya les contaba que Franco vivía en San Juan y que había venido. No, en realidad vivió en San Juan, pero está viviendo acá. Hace un tiempo se mudó a Rafaela para estar más cerca de su madre. En estos momentos está aquí en el departamento, hace unos minutos regresó. Vamos a ver imágenes de lo que fue la inhumación de los restos de Graciela Dieser. Van a ser cremados en los próximos días, por eso quedaron en depósito en el cementerio local. Franco, el hijo, que tenía 17 años cuando ocurrió la muerte de Natalia, estuvo acompañado por muy pocos familiares, entre ellos Daniel Aguilar, electricista, el nuevo marido quien era el marido de Graciela Dieser, y que ayer a las 7 de la mañana salió a trabajar como todos los días, y fue Franco el que encontró a su madre, que vino a visitarla. Su madre estaba enferma. De acuerdo a la información de los forenses, lo estamos viendo a Franco cuando estaba en la misma ciudad, despidiendo ¿no, el resto Paulo? del hijo. Sí, aquí en Rafaela, Pero no vivía junto con su mamá. No con su mamá, vivía aquí, se había mudado, de hecho trabaja en una estación de servicio, por lo que me contaban, aquí en la ciudad de Rafaela. Él vivió muchos años en San Juan, pensamos que seguía viviendo en San Juan, cosa que no es así, que está viviendo aquí en Rafaela cerca de su madre. De acuerdo a los forenses, el primer informe que le elevaron al doctor Stegmeyer, el juez de la causa, Sí. Graciela Dieser consumió psicotrópicos, aparentemente, no está claro qué tipo de medicamento, aunque se presume porque estaban las cajas, pero falta obviamente el estudio complementario. Esto le pudo haber provocado, seguro le provocó un desvanecimiento, y la mujer, luego de tomar estos medicamentos psicotrópicos, se sentó en la bañadera llena de agua y la muerte fue por asfixia por inmersión, porque se desvaneció y se ahogó. Ese es el informe, el informe preliminar de los médicos que realizaron la autopsia en el hospital local, el hospital Jaime Ferré. Lo concreto es que termina de esta manera, aproximadamente la misma hora en la que ella descubría hace años, en el año 2000, casi 12 años, el cuerpo de su hija muerta en su casa, en Rufino, también en Santa Fe. Decidió tomar pastillas, aparentemente, y ahogarse en una bañadera. Ese fue el final. Sí. Llama la atención, ¿no? Cómo 12 años después, o lo que habrá sufrido en definitiva esta mujer durante estos 12 años, porque en líneas generales uno por ahí está pensando que a los 12 años quizás el hecho lejano, la pérdida de un hijo, que siempre va a ser un dolor irreparable, por cierto. Uno dice, bueno, la distancia, el tiempo por ahí ayuda a calmar un poco ese dolor, pero en el caso de esta mujer, sin lugar a dudas ha sido un sufrimiento que ha llevado y se ha empeorado con el paso del tiempo en vez de disminuir, ¿no? Totalmente, y además en este caso particular, tan particular, un expediente tan complejo, con tantas idas y vueltas, estuvo años
detenida, condenada por homicidio calificado como la asesina de su hija. ¿Recuerdan el primer fallo? Sí. El primer fallo decía, la doparon a la nena y una vez que se desvaneció la asfixió mecánicamente porque era un estorbo para la familia. Eso decía el primer fallo. Después se comprobó que no fue así. Ahora, Paulo, si les parece, sí. Te quería preguntar respecto de las cartas, ¿no? Porque la verdad que ahí está puesta ahora la atención, si efectivamente en alguna de esas cartas, en el texto, en el contenido de las mismas, puede haber alguna respuesta a esta suerte de secreto de familia, si es que se puede saber efectivamente qué pasó con Natalia, ¿no? ¿Puede ser que sean leídos los textos de esas cartas en el transcurso del día? Sí, si esta historia tiene algún secreto, se lo llevó a la tumba. Si hay algo que no se conoce. Sí. Y nunca se sabrá, por cierto. Sí, una de las cartas, ella es recurrente con el tema de su hija, de Natalia. Me viene a visitar todas las noches, desde hace un tiempo todas las noches me viene a visitar. Escribió Graciela Dieser antes de tomar los medicamentos y suicidarse. Ahora voy a estar tranquila porque me voy a ir al cielo con mi Nati, con mi Natalia. Son algunas frases que escribió de puño y letra en una de las 4 cartas que se llevó el juez de esta casa. Cuando vino y ya nada se podía hacer, ya había fallecido. Si les parece, vamos a conocer ahora qué es lo que hicieron los médicos forenses. El director del hospital anoche habló con nosotros. Si les parece, vemos y escuchamos un minuto nomás de la nota para intentar entender cómo pudo haber sido el final de Graciela. Nosotros, dentro de la estructura del hospital, contamos con una morgue que depende del Poder Judicial. Cerca de las 11:30 recibimos el cadáver, se le dio ingreso para realizar posteriormente la autopsia en manos del equipo médico forense local, y alrededor de las 16:30 la empresa fúnebre retiró el cadáver para proceder a una instancia privada, porque se supone que no va a haber velatorio, que va a haber cremación y posterior entierro de esa ceniza junto a su hija Natalia, según había sido el pedido de la señora. Nosotros se confirmó que el diagnóstico es asfixia por inmersión, probablemente relacionado con el consumo de psicotrópicos que disminuyen los reflejos, pero esto es una versión un tanto extraoficial y estamos instruidos por el señor juez de la causa de no revelar demasiados datos, primero porque no lo sabemos exactamente y segundo para no entorpecer el camino de la justicia. ¿Quién reconoció el cuerpo? Es que fue encontrado por un familiar. La pareja de Graciela sale esta mañana y deja todo en situación normal, y cuando llega el hijo de la pareja la encuentra y es quien hace la denuncia. Concurren los servicios de emergencia. En el momento que llegan al departamento donde vivían, todavía había algún rastro de vida, algunos signos vitales todavía estaban presentes, se intentan maniobras de reanimación, pero las mismas fueron infructuosas, o sea, no pudo revertir esta situación. Me dice que los resultados de la autopsia por orden de su señoría no se pueden decir. No, primero que la autopsia es reciente, faltan todos los análisis que correspondan. Nosotros estamos orgullosos del equipo médico que tenemos forense en Rafaela, pero no queremos ni exponerlo ni queremos entorpecer la labor tan especializada que están realizando. En síntesis, posible intoxicación con psicofármacos. Esto le provocó un desvanecimiento y la causal de muerte, asfixia por inmersión. Se ahogó en la bañadera. Débora, Claudio, si les parece, vamos a repasar la historia. ¿Por qué esta causa tuvo tantos vaivenes? Sí. Tenemos unas placas, preparamos unas placas para entender la historia. Ahí las tenemos. La muerte ocurrió el 20 del 5 de 2000, el 20 de mayo. A las 8 de la mañana, Natalia Fraticelli, que tenía 15 años, apareció muerta en su casa de Rufino con una bolsa en su cabeza y recostada en la cama. Lo de la bolsa en la cabeza, en realidad, lo cuentan los padres. Pero en definitiva, la bolsa fue encontrada en el piso, no estaba en la cabeza. Seguimos. Primero se pensó en ladrones, pero se demostró que nadie ingresó a la casa. Fue la primera hipótesis. Sí. Cuando se pensó en homicidio. Hay una autopsia, ya le voy a contar algunos detalles de este punto, que determinó que Natalia murió estrangulada y en principio se descartó la hipótesis del suicidio. Vamos a la siguiente.
La chica había ingerido un antidepresivo contraindicado para su epilepsia. Sufría epilepsia. Sí. El 24 de mayo, vemos la placa siguiente, 24 de mayo de 2000, Graciela Dieser fue detenida acusada de ser autora del crimen de su hija. El marido, el juez Carlos Fraticelli, fue internado por una ingesta de pastillas ese mismo día. Sí, 12 días. El 28 de mayo, sí, y el 28 de mayo, vemos la placa siguiente, el juez Fraticelli fue imputado por homicidio, pero no lo pudieron detenerlo. No pudieron detenerlo porque tenía fueros, claro, por ser magistrado. Y como vemos la placa, vamos a ver la placa siguiente, el 25 del 5 de 2000, el 29, perdón, sí, el juez Carlos Rizzo, que murió en un accidente, Rizzo, dijo que aparentemente Natalia era un estorbo para su familia. Y ese fue el móvil del crimen para esa hipótesis, esa primera hipótesis. El 24 de noviembre del año 2000, Fraticelli fue destituido como juez de Rufino en un jury y fue detenido por el supuesto filicidio. Para entonces era un filicidio. 2 años después, en la placa siguiente, el 14 de mayo de 2002, casi 2 años después, faltaban pocos días para que se cumplieran los 2 años, el juez de sentencia de Melincue, Fernando Vidal, condenó al matrimonio Fraticelli a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y la alevosía porque estaba indefensa. El estado de indefensión de la víctima, ¿no? Sí. El estado de indefensión, claramente. Pero el fallo más importante, el que cambió esta historia, fue del 8 del 8 del 2006, en el año 2006. 6 años después, estaban presos. Fue cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Y fueron escarcelados los padres. Fraticelli y Dieser fueron escarcelados bajo fianza y rehicieron sus vidas por separado. En el año 2009, el 20 de noviembre de 2009, se hizo un nuevo fallo, que fue de la Cámara de Venado Tuerto, los dejó absueltos de culpa y cargo. Esa decisión, por eso todavía la causa no está cerrada. Claro, la decisión fue apelada por el fiscal de Venado Tuerto y hay un fallo, hay una revisión que todavía está pendiente y no se ha hecho.